Seguimos. Dice. Bueno, es cierto que la velocidad del objeto entre el punto T5, discúlpenme, en el intervalo 5-15, correspondiente como A5 y B15, fue de 0.3 metros por segundo. Bueno, justo acá, en el intervalo que yo les edité, no está el 5.15, entonces ustedes lo tienen que calcular. ¿Sí? Venimos a la recta. Es cierto, sí. Alguien habló y no escuché. Para que voy a subir volumen. Que es cierto, me dio sí 0.3. Sí. Perfecto. Es cierto. Bien. Volvamos a la pregunta. Bueno, cuando dice justifique la respuesta, la idea es para que ustedes vayan trabajando sobre esto mismo. Muchos quizás ya lo entienden, no necesitan machacarlo, pero me pareció bastante bueno proponer la actividad esta para que vaya quedando claro lo que es la definición en este aspecto de lo que es una velocidad media, ¿sí? Justamente es la tasa de variación entre dos puntos, dado un intervalo de tiempo. Por eso es que la velocidad te dio eso. Bueno, cuando consideran ustedes que el objeto, o mejor dicho, ¿cuándo consideran ustedes que el objeto se mueve más rápido? ¿En t igual a 10 o en t igual a 23? Y justifiquen la respuesta. Gráficamente es porque t es igual a en 10, está en 3 aproximadamente, y en, ¿cuánto era? En 23 está arriba de 5. ¿Y qué es? Arriba de 5, ¿qué es eso? La pendiente es positiva de la recta. Es mayor. Por lo tanto, la velocidad es mayor. La pendiente de la recta entre los dos puntos es positiva, por lo tanto es mayor. Pero la pregunta, a ver, esperen, vamos. La pregunta les dice, ¿cuándo consideran ustedes que el objeto se movía más rápido? ¿En t igual a 10 o en t igual a 23? Bueno, háganlo, porque dice justifiquen la respuesta. En t igual a 10 es mayor, porque la pendiente es mayor. Entonces vos lo que estás agarrando es, en un tiempo dado, vos sabés dónde está la gráfica, dónde está el punto en la gráfica. Claro. Y además, vos venís conociendo una trayectoria. Entonces hay como, para poderla estudiar, necesitas otro punto. Porque con un punto solo, ¿vos podés hacer algo? Sí, se puede analizar la pendiente en ese punto. Pero hay que tener un delta T para poder calcular. Pero, a ver, Mario, analizando la pendiente en ese punto, directamente, por tangente ya se saca. Pero en el punto 10 tiene dos pendientes, por ejemplo, según tengo dicho. No. Tomás 2 puntos de ese segmento en la parte que se eleva la pendiente. Vos tenés acá un punto y acá otro punto. Ahí, uniendo los dos puntos, la velocidad es la misma en los dos puntos. No está preguntando si la velocidad media, está preguntando la velocidad instantánea. La velocidad en el instante t
es mayor porque la pendiente es mayor que en el instante de 23. O sea, es mayor la velocidad en t igual 10 que la t igual a 23, porque la pendiente es mayor en este punto que en el otro. El otro es casi constante. Bueno, ahí Mario se adelantó con la idea, y lo que acaba de decir él es que se define otra cosa. Porque en verdad esto era para eso, era para que se discuta y se vea un temita más. Nosotros estábamos hablando de variaciones totales y variaciones medias. Pero existe otro concepto que es una variación instantánea. ¿Sí? La variación instantánea se asocia, ¿sí?, al cambio, es en un instante. En fin, se lo considera como infinitamente chiquito para considerar un instante. En ese instante, uno lo que define es una secante que pasa por ese punto, tangente a la trayectoria en la que está. Entonces, en este caso, la secante de esta recta, o discúlpenme, la secante que pasa por este punto en su trayectoria, en la trayectoria curva, tiene esta pendiente, esa secante. Mientras que en esta, uno lo que tiene es algo así, de este estilo. Entonces, lo que uno puede deducir, puede inferir de esto, es que si uno trabaja con instantes de tiempo lo suficientemente chiquitos, pero que sirvan para poder estudiar cómo es la pendiente de una recta, ustedes pueden indicar y dar una respuesta aproximada de qué pasa con la velocidad. En este trayecto, si ustedes tienen una secante que no crece, tiene pendiente cero, ¿sí? Lo que quiere decir es que esta velocidad en este caso es como una constante. La velocidad es cero. Dígame. No, la velocidad es cero ahí directamente. La velocidad, exactamente, es una constante. Esta constante en este caso es cero. En este caso no es cero la velocidad. La velocidad es mayor a cero. ¿Sí? Bueno, la idea es esta. Aparece una definición nueva, que la vamos a trabajar ahora, que viene justamente asociado con un instante muy chiquitito, justo en un instante, instantánea se llama. Eso viene asociado a lo que es un diferencial de derivada. Bien. En este caso, la secante se va transformando en tangente. Ahí achicando los espacios. Bueno, eso es lo que sigue, bien, tal cual. Bien. Bueno, y después nos pregunta, ¿cómo haría para estimar la velocidad del objeto en t igual a 35? Y en un t cualquiera, $35 sería justo acá como cuando empieza a caer, así. Y en un instante cualquiera, nos pregunta. En un instante cualquiera, ¿no? Entonces, si venimos a la gráfica, siguiendo la idea esta que les puse acá de las secantes en un punto dado, si ustedes tienen, en el caso ahora, este punto T35, que es cuando empieza a caer, ¿qué pasa con la pendiente acá? ¿Qué pasa con la pendiente acá? ¿Y qué pasa con la pendiente acá? La pendiente negativa. Está entonces, como volviendo. La primera es positiva, la segunda es, no sé si neutra o es una paralelo al eje X, y la tercera es negativa. Claro, es que ¿esto cómo es? Igual cero, X. es cero. Sí. Bien, no hay variación. No hay variación en X, por lo tanto sería, el punto B es igual al punto A. Cuando haces f de B menos f de A es igual a 0. Eso quiere decir que la tasa de variación media en ese punto es 0. La velocidad es 0. ¿Sí? En este caso, no. Si uno estudia intervalos de tiempo muy pequeños, uno lo que puede estudiar en esos intervalos de tiempo es que para un t y para un t muy chiquitito que se le suma,
o para un delta, ¿sí? Muy chiquitito que uno suma, lo que va a ver es que f de b menos f de a nos va a dar un valor menor a 0. Entonces, esta diferencia nos indica que la velocidad es negativa. Quiere decir que el vehículo está volviendo a su origen. Claro, que uno está, sí. Ajá. Que está desacelerando. No, desacelerando no, porque no es aceleración, sino velocidad. Ahora después, Ah, bueno, ok. ahí ya nos metimos con otro concepto. Tal cual. Esas son otras cosas, porque uno puede estar moviéndose a velocidad constante, negativa, vos podés estar... esto tiene que ver un tema con ir y volver, porque en este caso ustedes no tienen velocidades negativas. Entonces lo que uno tiene simplemente que relacionar es esto, si sube o crece. En este caso, ¿no? Porque si, uno no te puede decir, el velocímetro no te va a marcar menos 20, vos no estás yendo a menos 30 km por hora. Lo que pasa es el sistema de referencia en el que vos estás cambiando, lo va a ver para un lado, lo va a ver para el otro. Va por ese lado. Por eso está volviendo. Tal cual. La aceleración es otro tema que lo vamos a ver también en otro gráfico, que es algo que yo quiero que que eso lo charlemos, también lo discutemos, como lo estamos discutiendo acá, para ir como trabajando con relaciones gráficas entre un gráfico, entre una... Esta es una gráfica de posición, en la que uno puede vincular que las trayectorias van cambiando a medida que uno se va moviendo, con una función distinta. ¿Viste? Esto es una recta, esto es una parábola, esto es una recta, esto es una parábola. Pero las velocidades en cada punto se van a relacionar con pendientes rectas. ¿Sí? Entonces, si hay un cambio en la velocidad en determinados instantes de tiempo, uno va a poder asociar que hay una aceleración. Si la velocidad es constante, no hay un cambio de velocidades en determinado tiempo, en determinados instantes de tiempo, por lo tanto la aceleración es nula. Bueno, vamos a seguir un poco, así no me cuelgo con eso, que la idea es que podamos discutir algunas cosas más. Bueno, vamos a dar otra definición más, ¿sí? Dada una función f, todas funciones describen un cambio de una magnitud, que vendría a ser la variable dependiente, ¿sí? En términos de la otra, que es la variable independiente. Cuando la variable independiente, x, se mueve en un cierto intervalo, que es lo que estamos haciendo ahora, la variación total, ¿sí?, describe cuánto cambió la función entre dos puntos, A y B. Mientras que la variación media representa una tasa promedio o una razón de cambio, que se dice, ¿sí? Esa razón de cambio vendría a ser como una velocidad media, que es lo que uno trabaja. Todas estas definiciones se las voy dando para que vayamos incorporándolo. Los voy a machacar con esto porque es la idea de estos conceptos. También, ¿sí?, en el caso en que la función describa la posición de un objeto que se mueve en una recta, la variación media se la llama velocidad media de este objeto, que es lo que estuvimos viendo recién. Entonces, la interpretación geométrica de lo que es una tasa de variación es esto que estamos viendo desde, bueno, lo vimos cuando trabajamos con el foco y algunas cosas de este estilo, que yo quería que ustedes vayan incorporando como algunos conceptos de distancias y análisis de gráficos. Si ustedes tienen una dada función, puede ser en este caso una parábola, ¿sí?, que ustedes tienen acá, lo que está acá, la gráfica, es la interpretación que estamos haciendo nosotros hace un tiempo, donde si uno une a dos puntos de esa parábola a través de una recta, uno puede calcular la pendiente de esa recta, ¿sí? Y la pendiente de esa recta no es nada más ni nada menos que hacer la tasa de variación media, que es lo que estábamos charlando recién, ¿sí? Entonces, uno relaciona y vincula a la ecuación de la recta con una variación. Están totalmente ligadas unas con otras. Y ahora les quería dar un ejemplo para que ustedes lo hagan. Saben que yo ya no me acuerdo cuándo subí la clase, y no me acuerdo si hay algunas filminas que no me acuerdo si están, de algunas cosas, pero bueno, no importa. Este es un ejemplo para que hagamos ahora.
dada una función f de x, ¿cuál es la tasa de cambio o variación media en el intervalo 1, 3? Entonces, lo que tienen que hacer acá es lo que veníamos trabajando recién. La idea que ustedes es que puedan representar a la función f de x cuadrado, ¿sí? De esta manera, y uno dice, bueno, la función f de x cuadrado para un x igual 1 vale 1. Para un x igual 2 vale 4, para un x igual 3 vale 9. Entonces, 1 vale 1. 2 vale 4. 3 vale 9. Fede, eso no está en la práctica, ¿no? No es un ejercicio de la práctica. No, les acabo de decir que quizás hay cosas que no están en la práctica. Claro, no, porque no lo encuentro y digo, a ver si No, había no, por si pero la imprimí idea es que, mal, ¿viste? bien, tienen que analizar la tasa de variación media en este intervalo. Entonces, en el intervalo 1, cerrado, 3. 1, 3. Entonces, uno lo que plantea acá es decir, bueno, yo voy a estudiar qué pasa acá. De acá a acá. En este intervalo, la recta tiene este comportamiento. Perdón, discúlpenme, la parábola tiene este comportamiento. Entonces, cuando uno trabaja con la tasa de cambio, lo que va a obtener es tasa de variación media igual a 9 menos 1 sobre 3 menos 1, igual 2. Es decir, 8 sobre 4. Ay, sobre 2, igual a 4. Este número, nuevamente, la tasa de cambio, lo que nos está hablando es, dependiendo de las variables que uno trabaje, nos puede estar hablando de una velocidad, nos puede estar hablando de una relación de crecimiento. Es eso, ¿sí? Bien. Vamos a la práctica. Después, ¿cuál es la tasa de variación media mensual de los fallecidos en Argentina entre 2017 y 2018? Si en el 2017 fue de 7.217 y en el 2018 fue de 7.248. ¿Cómo se les ocurre hacer este? Busqué los datos, esto es oficial, de gobierno. 2017 tanto y 2018 otro tanto. $2.92, o sea, la diferencia de fallecidos dividido 2 meses. Ah, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué pusiste los meses? Porque dice la media mensual. Muy bien, muy bien. Y entonces, la idea, ¿cuántos meses pusiste vos? ¿24, 36 o 12? 12. Muy bien. A ver, ¿alguien no entendió el razonamiento? Yo. Bien. Entonces, en el A mí no me 2018, cierra el 12, por eso. perdón, vamos de vuelta. 2017 había 7.200. 13. 13. Gracias. Gracias. Y en el 7.248. bien. Bueno, Una variación interanual, ¿no? sí. Entonces, si ustedes si les digo, calculen la tasa de variación media que hay. La tasa de decrecimiento
de mortalidad en este caso. ¿Cómo habíamos definido? ¿Qué es lo que tienen que hacer? $7.248 menos 7.213. 2,91 muertos por mes. Exacto, 2,916. Por mes. Bien, entonces, vamos a pasar a explicar qué es lo que ustedes están calculando. Este es el valor que ustedes ya tienen dato del número de fallecidos. A ustedes se les pide la tasa mensual, ¿sí? Ustedes lo que tienen que calcular es si en un año ustedes tienen 12 meses, ¿cómo es la tasa de cambio entre lo que fue en un año y lo que fue en otro año? Lo tienen que dividir por los meses. Entonces, cuando calculan la diferencia de acá arriba, esto nos va a dar 35 sobre 12. Bien. Esto es igual. 12, 36, casi 3. Aproximadamente Sí. 2,94 debe ser. 2,9. 2,92. 2,92. Bueno, casi, vamos a poner casi 3. Vamos a poner casi 3, para tener un número redondo. Este número es una... A ver, paren. Los que lo dijeron no lo digan. Y los otros. Cuando uno hace una diferencia, ¿sí?, para estudiar la variación mensual, ¿qué quiere decir este valor obtenido con respecto a nuestros datos? La cantidad de muertos más que hay por mes en el año que más hubo. A ver, si yo te hubiese puesto 48 en el 2017 y 13 en el 2018. Es la Sería diferencia. negativa, que serían que en el año que menos hubo, hay 3 muertos menos por mes que en el otro año. A ver, yo creo que ahí hay un tema que hay que simplemente mejorar, que tiene que ver con esto. Si es en un intervalo, vos lo que estás trabajando son con intervalos. Entonces, como hablar del que más tuvo o el que menos tuvo, no importa, porque eso lo estamos viendo acá en el dato, sino que lo que tiene que ver es cómo es la tasa de variación entre un año y otro año. Si es positiva, ¿qué quiere decir que sea positiva? Que aumentó. Claro. Que aumentaba la cantidad de muertos. Exactamente. Que hay un crecimiento. ¿De cuánto? Como dijo, creo que fue Mario, el que lo había dicho tal cual. ¿Qué vendría a ser este 3? Diciéndolo de vuelta y ya pasamos la hoja. Ese 3, en realidad es una estimación de la cantidad de muertos que hay por mes, pero no quiere decir que en cada mes mueran 3. Quiere decir que en el promedio de lo que es en el año sería 3 por mes. Exactamente. Pero exactamente. no quiere decir que en el mes 1 hayan muerto 3. A lo mejor no murió ninguno, y en el mes 2 sí 6. Exactamente. Eso es el concepto de algo medio. Es el concepto de lo medio. Es el promedio. Por eso en la filmina Es el promedio de muertos más, ser positivo, que tenemos por mes teórico en promedio sobre un mes contra el otro. A ver, Marce, me mareé. Sin darle tanta vuelta, sin como complicarla, sin complicar el razonamiento, ese número lo que te está hablando es el número más de muertos promedio que hay por mes.
Eso quería decir. Claro. Que es lo que es, y pensándolo, es decir, bueno, por mes tenemos 3 más que el año anterior. Si hubiese sido menos 15, el menos lo que te está hablando es de esa tasa de variación negativa, lo que te está diciendo es que en verdad hay un decrecimiento, no un crecimiento. No quiere decir que nacieron más. Claro, no. Claro. Bien, entonces, esto ahí les había agregado 2 ejemplos justamente como para seguir discutiendo esto y que ustedes en el papel, yo lo que tengo ganas de acá es que ustedes vayan incorporando este concepto de variaciones medias, ¿sí? Fede, la pregunta que me queda, ¿Sí? el 12, es una pregunta para mí más que obvia, pero tengo la duda. Es un 12 porque es una variación interanual. Sí, Si hablar vos hablar de mensual o hablar de interanual en esta situación es lo mismo, porque interanual indica, el interanual vos lo fraccionás por meses. Si yo te diría, vamos a hacer un concepto interanual por días, no sé, sería mucho más enroscado y no sería el concepto, no sería la idea. Pero el interanual, lo que te lo hace, en verdad, te lo está analizando por días. Vos después a ese número, si lo multiplicás por 12, te va a dar justamente el interanual, todo junto, sin ser el medio. Al dividirlo por los meses, vos tenés el mensual, que sería como el interanual. ¿Me entendés? Lo que digo. Si vos estudiás la variación, vos vas a tener un año si menos sería otro año. interanual esa serían es la diferencia. 36. El anual Acá, es 35, tal cual. Si es mensual, está bien. Listo. Vos lo dividís por 12 porque la media es como el tema de por mes. Si nosotros no fuese, yo no te lo plantearía mensual, sino que te lo diría onda diario, vos me lo vas a dividir por 365. ¿Por qué? Porque vos querés como ir al dato por día. Claro. No, y no al mensual. Si estuviéramos hablando de 3 años, ahí sí tendría que trabajar con 36, dividiendo. No, tampoco. No, serían 12, serían 12 lo mismo. Profe, otro ejemplo que según lo que entendí, podría ser otro ejemplo uno de los ejercicios que hicimos, que es la tasa de interés, por ejemplo, cómo se maneja anual, mensual, por lo que entendí, ¿no? Sí, eso es lo mismo. De hecho, con ese tipo de ejercicios, claro. La diferencia, mira, Gaby, el ejemplo está por el número que dividís. Si vos, para hacer el mensual, dividís por tanto, o para hacer el anual dividís por 12, para hacer el mensual tenés que dividir por 12, y además tenés que dividir por 30. Ah, le estaba buscando la mamá. Sí, por 30, perdón, me quedé justo, entró mi mujer, no sé, ahí está. ¿Está bien, Gaby? La idea ese es otro buen ejemplo. Que mucho cuando nosotros tomamos, y les voy a decir así el ejemplo que lo van a asociar con algo de quienes lo hagan, digamos. Si alguno hace un plazo fijo, el plazo fijo te lo da por año. A vos te dice, la tasa de interés de plazo fijo es 30% anual. Pero cuando y vos entrás como un caballo. Claro, y después... claro, porque a eso lo tenés que dividir vos. ¿Sí? Vos decís, bueno, pongo 10.000 pesos. Si a mí me dice que el 30% anual, entonces en un año me va a dar 3.000 pesos. A eso lo tenés que dividir por 12 para ver cuánto te da en el mes. Y ahí es cuando vos haces un plazo fijo de 10.000 pesos y decís, qué hijo, me dio 286 pesos, ¿viste? Bueno, es lo que hay, digamos. Pero quiero decirte, esa tasa está perfecto lo que decís, Gabriela, porque es otro de los ejemplos de simplemente de hacer una variación. Bueno. Sí, eso es lo que yo entendí. Lo que me quedó así picando un poquito lo último que había dicho sobre lo que estaba explicando, sobre el ejercicio que estaba dando, que decrecía. Te dijo primero que crecía y después al final dijo que decrecía, ¿puede ser? ¿Lo de los muertos? Claro, si la situación fuese al revés,
si en el 2017 vos tenés más y en el 2018 tenés menos, cuando haces la diferencia, ese, en vez de 3 vas a tener menos 3. Y lo que te está diciendo el menos 3 es que hay una diferencia, ¿sí?, promedio de 3 muertos menos que el año anterior. Ah, está bien, profesor. Yo entendí mal. Pensé que estaba hablando de otro. No entendí que dio un pequeño ejemplo si fuera al revés. Eso es lo que me había quedado, nada más. No, no pasa nada, está todo bien. Bueno, acá les vengo con otro ejemplo de este estilo, que quiero que lo charlemos ahí un poco. El gráfico este se me costó un montón hacerlo porque con esto del PowerPoint es bastante complicado, pero va. Considere la función f de x igual a una raíz cúbica, esto es, raíz de x al cubo más 1. ¿Sí? Calcule la variación media de la función entre el intervalo a y b dado por estos puntos. Bien. Esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Esto sería, ustedes tienen que agarrar ahí en la hoja, hacer una tabla y poner bien, para el intervalo tanto, la variación media es de esto. Y ir sacando los intervalos. Entonces, esto se lo voy a dejar para que lo hagan. Déjenme ver un segundo. Esto ustedes lo tienen en la práctica. Esto sí está en la práctica. Porque este dibujo es más viejo que... lo hice hace un El par de... apunte está. Entonces, hagamos así. Son las... bueno, esperen. Antes de 7 cortar, y 10. les voy a decir así, miren. Lo voy a leer el ejercicio. Voy a leer el ejercicio entero para que pensemos cada uno de los incisos. El primero es calcular la variación media de los puntos. Entonces, eso lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque conocen la expresión de la función, entonces tienen que evaluar el valor de A en la función, el valor de B en la función, hacer la diferencia y dividirlo por el intervalo. Bien. Después dice, el punto B es, encuentre la ecuación de la recta secante, la gráfica de la función, para cada uno de los casos que calcularon la variación media. ¿Qué les quiero decir? Ustedes tienen que agarrar, esto hay otra forma de hacerlo, se pueden meter en internet y buscar la gráfica perfecta de la función, ¿sí? Copiarla, yo acá les di un ejemplo, traté de hacérsela lo más parecida posible para que tengan una referencia de dónde marcar los puntos, ¿no? Pero como que esto tiene, primero crece despacio y después se va para arriba. Hace así, primero crece despacito y después se va para arriba. Entonces, el objetivo es que ustedes acá puedan unir, como les dice, las ecuaciones de las rectas secantes para cada uno de los intervalos. Porque vamos a empezar a analizar qué pasa con estas rectas secantes, ¿sí? Y después la gráfica a continuación corresponde a la función f. Sobre la misma gráfica dibuje las rectas halladas en el punto anterior. Perfecto. De esta función ustedes van a sacar distintos puntos. Entonces, hallen las rectas secantes a eso. Y en el otro punto, grafiquen todas las rectas secantes sobre los puntos que encontraron. Y en el punto siguiente, bueno, esto es lo primero que quiero que hagamos acá. Porque vamos a empezar a entender cómo funciona el crecimiento y qué pasa con algunas rectas. ¿Qué es lo que pasa a medida que estudiamos distintos puntos? Entonces, y déjenme ver un segundo el tiempo. Faltan 5 minutos. Hagamos así. Son 1:15. Y 25 nos volvemos a conectar. ¿Les parece? Y discutimos esto que hicieron recién. Dale. Nos vemos y 25 nos conectamos.